de literatura preferida, tengo que decir que bueno, sí que realmente me ha mantenido un poco, o sea, pues como literatura de entretenimiento, aparte de que el lenguaje no es que lo que más el lenguaje es lo que más notamos. Pero bueno, para leerla así tampoco está mal. Pero, no, a mí la trama en general sí me pareció interesante, pero el lenguaje la verdad que no me gusta. El lenguaje es lo que más hemos yo notado. pienso también que al traducirlo, bueno, el traductor también, a veces pero los que le traductores pone son muy buenos. los traductores es de anagrama, tendrá buenos traductores. Por eso digo que... No, pero es que al tipo de personajes le pega hablar así, y luego lo vas conociendo lo impetuoso que es enseguida esto, pues nada, mato, no quiero matar, pero he tenido que matar. Está contando las cosas como te puedo contar yo. La sucesión de... Pero eso ya lo vimos en los otros libros todos. Lo que te digo. No sabes exactamente, realmente va, o sea que va cambiando de... Eso lo hace ameno. etapa histórica suya o... Sí, pero mira, Sí, un capítulo de cada... Sí, y tienes dos... Tienes la vuelta, a mí eso está muy bien, O sea, eso me gusta mucho. Se ríe completamente de ese tema, ¿no? Pienso yo que pasa el de no, pero está muy bien como el cine, va en plan a mí me parece Bueno, mafioso, me gusta más que del hospital. no. O sea, la parte de cuando se refiere a la mafia, ahí sí que me tiene mucho más intrigado, ¿sabes? de cualquier lógica, o sea que él realmente hace lo que quiere con el libro y si te parece bien, pues... No, y luego los viajes que hace, bastante bien, lo de Polonia, lo de los rusos y todo eso lo explica todo bastante bien, ¿eh? Bueno, luego sí, Sí, describe bastante bien, ¿eh? Sí, a nivel descriptivo y a nivel Muy bien, ¿eh? Crítico documentado de la también. sociedad, Sí, todo eso sí que lo hace bien. El frío de Rusia y la denuncia que tiene respecto al sistema sanitario de Estados Unidos, eso sí. al sistema judicial de Estados Unidos, o sea, porque me imagino que allí... o sea, eso tiene una y los políticos, o sea, que... De cualquier cosa, o sea, él se burla de... Que me parece que quizá en Estados Unidos haya tenido la repercusión que tuvo este libro, por cuanto que un poco supuso remover todos los cimientos de... Que es una crítica... Es una crítica, vamos... bien hecha. El tema sanitario, sí, muy sutil. La mafia también debe estar allí también. Y la mafia también. Instaladísima. ¿Quién? La mafia. La mafia siciliana, la napolitana, la rusa. ¿Cómo se pudo meter la mafia un poco sin comerlo ni beberlo? O sea, porque llega allí... O sea, a mí el libro realmente sí que, si no fuera por la manera, que quizá yo soy un poco pusilánime en eso, sino el del lenguaje que está, o la manera de redactar, a mí la trama y todo me ha gustado. Porque él en realidad... A mí en general tengo que decir que sí que me ha gustado. Que yo digo que a mí sí que me ha gustado desde el principio. Lo que pasa es que el vocabulario no... Pero es que luego le dices, es un individuo para este vocabulario. Que es demasiado grosero. Sí, es políticamente incorrecto. Sí, lo que pasa es que no todo, ¿no? En momentos dados... Pero a veces parece que sin necesidad. ¿A que sí? Podría obviarse. No, pero es que la necesidad de los mafiosos es esa. Y el lenguaje es eso, o sea, si yo luego tengo, lo tengo claro, que tú no puedes esperar cuando están hablando de la mafia que está llena, o sea, que estén hablando con un lenguaje... Dime la escena con la novia y el hermano de la novia. No es para decir tacos, yo es que hubiese dicho, y no digo ni uno, ni me gusta oírlo. Lo que los jóvenes hablan que yo quería... No, pero el lenguaje que a mí más me molesta es el trato sin insulto, no, que no insulta, sino a un colega le dice cosas muy fuertes como en broma, en cachondeo. Esa es la forma, ¿no? Que insulte cuando estaba ahí entre los tiburones, pues me parece que insultaría a cualquiera, o que diga, que amenace de muerte, pero las respuestas, que para mí me parece que quiere ser demasiado ingenioso el autor. Pretende ser más ingenioso de lo que es lo que quiero decir. Yo veo que se ha hecho un tipo, él así, que quizás él no sea así, porque se le nota una serie de cosas
interiores bueno, el hombre, respecto a las personas, a la protagonista, enfermedad. A mí me pareció fantástico. Pero él al final es médico también, porque dice ahí de todo lo que le ha pasado, que es licenciado en letras, etcétera, y médico. Por más que haya matado, fue honesto, o sea, por más que haya matado a 50, no es malo. tampoco mata a tantos. No sé cuántos habrá matado. Ahora, ese vocabulario lo tenemos ya, con la gente joven, lo tenemos universitaria. Pero comparando, por ejemplo, a los de John le Carré, que él siempre está hablando de la mafia. No, pero no tiene nada que ver. Sí, es decir, si habéis leído os daréis cuenta que es muy comedido en ese tipo de lenguaje. Ahí hablando de la mafia, estando en un ambiente... Creo que es la mafia un poco más culta, pienso yo. No. Bueno, si será existiese. muy actual, porque de verdad, como dice ella, la gente habla también aquí en España también. Los jóvenes hablan muy mal. Los abuelos eran de la mafia. No, no eran. Le hacen creer Eran que al final no eran judíos. Sí, pero eran realmente, pero colaboracionistas con eran los abuelos que eran polacos, pero no eran judíos. Los judíos son los que lo criaron, que pensaba que eran sus abuelos. Sí, pero aquel hombre que él hasta casi el final del libro pensó que había asesinado a sus abuelos, fue al revés, no fue lo contrario. Los abuelos habían asesinado a ese hombre. Hay que volver a leer. Se cargan los abuelos de... Sí, el padre de su amigo. Sí, el padre del amigo. Se refiere a los abuelos polacos, ¿no? Sí, a los que él encontró asesinados. Él tenía en mente que no recuerdo el nombre, que pues él fue a Polonia a buscarlo. Sí, y encuentra a la hermana. Y encuentra a la hermana y le dice que había muerto a mano de dos jóvenes, que fueron los abuelos realmente. No. Los matan al supuesto asesino. Es la hermana. Te acabo de decir que eran los Y de ahí salió, después de estar con la hermana, salió pensando que sus abuelos eran la apariencia de ser una... Y resulta que luego, lo que no me acuerdo es cómo se entera, es que los abuelos, pero lo dice muy de pasada, eran polacos, y estos son los que se llevan al niño, con los que lo crían.